Acusación OPM es nuestro hashtag de la noche. Le presento la nota de cómo fue presentada hoy la acusación por parte de la FEXI y el Ministerio Público. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Otto Pérez Molina, expresidente de la República, ha pasado a ser un acusado formalmente como cabecilla de la organización defraudadora La Línea. El Ministerio Público presentó la conclusión de la investigación y ha recabado más de 200 medios de investigación que sustentan la acusación. El monto es de 28 millones porque consideran de que fue un monto común para que fue objeto de investigación y del cual fueron beneficiados los miembros de la organización. ¿Cuántas pruebas son las que se presentaron en este caso? Son alrededor de 220 medios de convicción que son parte o sintetizan el universo de la investigación realizada por el Ministerio Público, derivado de la gran cantidad de allanamientos, los alrededor de 500,000 documentos que fueron objeto de análisis, todos los dispositivos de comunicación, información de correos electrónicos y que fueron sintetizados en esos 220 medios de convicción. Por su parte, la Fiscalía asegura que no ha tenido a la vista movimientos de cuentas bancarias para demostrar el cohecho, pero con lo encontrado sustentan la acusación. El dinero que percibe una organización criminal es común para todos, ese es el beneficio que recibe la organización criminal. Un monto exacto puede ser determinado por los porcentajes que los mismos miembros de la organización se distribuían y que fueron parte de los hallazgos de la propia investigación. La existencia de tablas de distribución de ganancias en las cuales los roles directivos recibían el mayor porcentaje de las mismas. El Ministerio Público acusó al binomio del Ejecutivo del Partido Patriota de ser cabecilla de la red de defraudación aduanera, organización que fue desarticulada en el mes de abril, acción que desató una serie de manifestaciones. Pérez Molina es el segundo presidente del Ejecutivo acusado. El primero fue el expresidente Alfonso Portillo Cabrera. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Estamos con acusación OPM como nuestro hashtag de la noche. ¿Y sabe usted? Se hace año con año una medición sobre la percepción de la corrupción en los diferentes estados del mundo. Y desde el año 2010, pues Guatemala es medido, la fuente de esta información es Fundesa. Y le doy a conocer algunos datos interesantes. Como usted puede ver, en el año 2010, 178 países fueron evaluados. Y Guatemala en ese momento ocupaba el lugar 91 de esos 178 países. Con el paso del tiempo, pues la percepción de la corrupción en Guatemala se fue incrementando, a pesar de que sí hubo un incremento sensible en cuanto a la cantidad de países evaluados, a 183, Guatemala subió hasta el lugar 120 en el año 2011. En el 2012 se da también una disminución en cuanto a los países evaluados y Guatemala se queda en el lugar 113. En el año 2013, 117 países evaluados y el lugar 123 para Guatemala. Año 2013, ya durante el gobierno de Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Valdetti. En el 2014, que fue el año anterior, este número fue celebrado por parte de Otto Pérez Molina diciendo que Guatemala había mejorado muchísimo en cuanto a la percepción de la corrupción, ocupando el puesto 115 de 175 países evaluados. Lo que no tenemos es el dato del año 2015 y saber cuál sería la percepción que hoy los guatemaltecos tenemos sobre la corrupción campante en nuestro país. Hay que recordar que en todas las mediciones estadísticas que se hicieron previo al proceso electoral, el tema más importante a combatir, según los guatemaltecos, era la economía, ¿sí? Ni siquiera la seguridad, la economía. El tema de la corrupción ocupaba entre el puesto 10 y el puesto 7 de manera constante hasta que se da la salida del caso de La Línea. Acusación OPM es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida y las buenas noches a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Ana Lucía, un gusto compartir contigo, Carmen? nuestro público televidente también. Bueno, definitivamente, ¿qué es lo que plantea, dentro de otras cosas, la corrupción? Es, por un lado, la definición de corrupción. Sabemos que existen muchísimas definiciones, todas distintas, dependiendo de lo que se quiere estudiar y de la ciencia que lo estudie. Otro de los retos es cómo medir la corrupción, que era justamente lo que Juan Carlos estaba mencionando. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes, porque se acude mucho a estas mediciones de percepción, pero precisamente por ser percepción son eminentemente subjetivas. Hay otras mediciones que están más enfocadas
a los impactos que tiene la corrupción sobre ciertos elementos económicos, y un tercer grupo de mediciones que trata de combinar tanto esos elementos mucho más concretos, mucho más racionales y reales, con la subjetividad que está implícita en estas encuestas. En todo caso, es cierto lo que Juan Carlos mencionaba. En un principio del gobierno de Otto Pérez Molina, la corrupción no aparecía como un tema de importancia en las encuestas de opinión, sobre todo estas que preguntaban cuál es el principal problema del país, no aparecía. Sin embargo, todos estos casos de corrupción alrededor de la línea de IX, ahora más recientemente alrededor de Fedefood, pues lógicamente impactan en esa percepción ciudadana. Claro, también esa percepción ciudadana favorable es la que hace que muchas personas empiecen a animarse a denunciar ante los tribunales de justicia. Salía hoy justamente una publicación en donde se mencionaba que esas denuncias por casos de corrupción se han aumentado pues bastante, de una forma bastante marcada. A la gente siente más seguridad, siente más esperanza de que estos casos van a prosperar, pero seguimos alrededor de casos paradigmáticos, es decir, se está trabajando sobre casos muy concretos, generalmente de interés público, pero la corrupción también pasa por otros casos que afectan a otros ciudadanos, digamos más del nivel medio o del ciudadano común de a pie, pues que no están visibilizados como tal. Entonces es un reto medir la corrupción. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Acusación OPM como nuestro hashtag. Nos dice el doctor Zavala, deben de ser pruebas que sean fuertes para que la defensa no las vote. Raúl, el proceso penal contiene 5 etapas: investigación, acusación, juicio, sentencia y ejecución. Beatriz nos plantea, lo que esperamos ahora es que le quiten los privilegios. Basta de tanto abuso, es lo que dice Beatriz Loza. Al igual que en el gobierno de la UNE, la señora era la jefa. Aquí no hay duda de quién era la jefa, es lo que nos plantea Oscar. Esperemos que también salgan los nombres de los bancos que apoyan la corrupción. Bueno, esa ha sido una de los llamados insistentes, saber cómo se bancarizó el dinero obtenido a través de los ilícitos de la línea. También nos dice Moisés, ser fusilado previamente, torturado y confiese y devuelva lo robado al pueblo aún vivo, es lo que plantea Moisés. Alexis, ya deberían de estar juzgados y sentenciados ambos. Mari Paz, pues pienso que ya era hora que fuera formal la acusación, ni modo a enfrentar a la justicia. Acusación OPM, le llegó su hora, aparte de los mensajes que tenemos. Mario nos plantea, con acusación OPM termina el juicio social y arranca el verdadero proceso penal. Se tendrá que alegar a derecho, apegar a derecho, supongo que es lo que plantea Mario. El doctor Hernández nos dice, el juicio de Otto Pérez y Roxana Valdetti es un proceso importantísimo para el futuro del país. El debido proceso es vital. Tendrá que ser una acusación ya al momento de enfrentar debate oral y público, si es que así lo determina un juez. Tendrá que ser impecable, impecable el trabajo tanto de la FESI, de CICIG, del Ministerio Público en su conjunto. Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos Sandoval, Carmen Ortiz, qué gusto compartir contigo en esta ocasión, y a los que nos acompañan en A las 10 p.m, bienvenidos. Gracias por participar con nosotros día con día. Hay que decir algo y partir de la estadística que se mostraba al inicio de este programa con respecto a la percepción de la corrupción de los guatemaltecos en los últimos años. La llegada o el destape de estos escándalos de corrupción que han surgido en los últimos meses han cambiado rotundamente la historia del país, han cambiado rotundamente la percepción del guatemalteco con referencia a lo que es más importante, con referencia a las prioridades que deben de ser atacadas ahora de parte del Estado guatemalteco. Tal ha sido el punto del cambio en el tablero de ajedrez político de Guatemala que incluso en las últimas elecciones vimos grandes sorpresas, caídas de los más grandes, caídas de aquellos que estaban siendo punteros en las encuestas, y precisamente por ser vinculados a este tema de corrupción, que es el más álgido, el más vulnerable en los últimos meses para nosotros los guatemaltecos, llegó a siquiera poder participar en la segunda vuelta electoral, y eso de verdad es ya un avance. La percepción del guatemalteco, si pudiéramos elevarla hasta allí, hay que contemplar dos factores: no solo qué tan corrupto creemos que el Estado es, sino qué tan impunes quedan también los escándalos que se llegan a conocer, porque es hasta el momento ya
es cierto, ha existido un gran avance y como lo decía también la señora representante de... Vale, Julián, representante de Naciones Unidas. De Naciones Unidas en nuestro país, hay que ser más positivos y optimistas con lo que ha venido pasando en nuestro país, por supuesto, pero hay que también entender que falta muchísimo por realizar y que este es tan solo el inicio de algunas de las estructuras que operan en nuestro país. Solo en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, existen otras líneas. Seguro. Se ha venido escuchando de diferentes divisiones que operan dentro de la SAT y que aún no han sido descubiertas. Eso no le resta, por supuesto, credibilidad o mérito a las investigaciones que se han venido realizando, pero vamos hacia ese parámetro que hay que contemplar y que va de manera paralela. La corrupción con la impunidad, aquellos escándalos de corrupción que se conocen que existen, pero que aún no existen estas acusaciones formales como la que hoy se presenta en contra de Otto Pérez Molina y que por lo tanto quedan impunes todavía. Necesitamos entonces, a partir de esta idea, buscar de qué manera se fortalecen las instituciones guatemaltecas en el tema de justicia, de investigación, con el fin de contar con más jueces capacitados, jueces que no tengan ninguna clase de nexo a algunos sectores políticos del país, cambiar y modificar también la forma en la que llegan los jueces y magistrados a estos puestos de poder, que no pasen casos como el de el señor Trujillo, que pese a que al parecer no cuenta con la moralidad, la debida honorabilidad que tanto se habla en la ley, estaba en un puesto de tan alto nivel. No podemos seguir permitiendo esto. Y eso es realmente el análisis que se debe de realizar ahora. No solo la acusación formal que se hace a Otto Pérez Molina en este día, porque por supuesto es un gran avance y un triunfo para el Ministerio Público y también la CICIG, contar con más de 220 medios de prueba que están a criterio de ellos, comprobando la culpabilidad y liderazgo de Otto Pérez Molina en la estructura de la línea, pero hay que ir mucho más allá, hay que buscar fortalecer y capacitar a los fiscales buenos, hacer que tengan a más acompañantes, que sus equipos sean más fuertes y de esa manera puedan acaparar todos los demás temas de corrupción y también de delitos diarios que surgen en nuestro país que no pueden quedar impunes. Allí empezaremos a ver más avances en el tema de la lucha contra la corrupción. Yo le digo una cosa, en lo que plantea Ana Lucía en su última intervención, de este fortalecimiento de los fiscales buenos, realmente si algo yo valoro es la honra con la que estos miembros de la FESI salen y dicen, mire, nosotros pertenecemos a una institución pública y damos la cara porque creemos que estamos haciendo un trabajo profesional. Sí. Eso el ciudadano lo tiene que reconocer. Ese entender de que aquella persona que brinda su tiempo, su expertise y su calidad al servicio público debe de tener un reconocimiento social. No le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de esa honra para que esa persona salga a la calle diciendo, ¿sabe qué? Mi esfuerzo es por el bien de un país. Y que si fuera eso, pero también la parte del dinero es importante, Juan Carlos. No, yo no lo niego. Te imaginas ahora, ni siquiera ha terminado de recibir el Ministerio Público el resto del presupuesto que le hace falta, que le debe el Ministerio de Finanzas, y corren el riesgo de que no les pueda ser pagado su aguinaldo y posiblemente ni siquiera la mensualidad. ¿Te das cuenta del trabajo que significa para esta gente haber examinado cada una de esas escuchas, cada uno de esos documentos, es un trabajo de esos correos? titánico. Es un trabajo titánico considerando que es relativamente poco personal. Claro. Entonces, con lo cual se merece un reconocimiento tanto social, pero lógicamente también una remuneración digna. Claro. Que en relación a la conversación que teníamos ayer es completamente diferente el escenario, ¿no? Vamos a las redes, estamos con Acusación OPM como nuestro hashtag de la noche. Lore de Aguilar, de Águila, nos dice: ojalá exista una acusación sólida y bien formulada, por ende se abra a juicio y que la prueba que se ofrezca sea contundente. Mario, el país entero está a la expectativa del juicio, esperamos todos que todo salga bien para que lo sentencien. Vamos MP. El activista Jorge Solo nos plantea: la acusación OPM y sus secuaces solo es un escalón que estamos subiendo en la lucha contra la corrupción enquistada en toda la sociedad. Yo estoy de acuerdo con el señor Solo. AgroUSAC, ojalá determine la culpabilidad, un secreto a voces y que salgan los verdaderos vinculados y no ese montón de chinitos, es lo que nos dice AgroUSAC, refiriéndose de manera clara a aquellas personas que eran usuarios de la estructura criminal conocida como La Línea, que en su mayoría pues eran ciudadanos coreanos, importadores, que son los que están vinculados, algunos ya están pues ligados a proceso.
Henry nos plantea, con acusación OPM tiene oportunidad de demostrar a los guatemaltecos que Guatemala ha cambiado para que los políticos sean menos mañosos. Quetzalumán, Otto Pérez, Colón, Berché, Portillo, Cerezo, etcétera, son tan solo casos icónicos de la corrupción enraizada en la sociedad. Nos dice Samuel, ¿y qué pasó al fin con la 2? ¿Dónde está la Roxy? Pues está en un hospital allí en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Beatriz, gracias a su gestión estamos llegando al primer lugar en corrupción. Los países más corruptos de Latinoamérica según índice de corrupción percibida en 2014. Bueno, este fue la misma gráfica que nosotros le presentamos, solo que por país. Y bueno, con este gráfico pues más jocoso para que usted lo pueda ver. Licenciado Ortiz. Sí, mira, está muy bien que no seamos conformistas los guatemaltecos, pero tenemos que reconocer los pasos que se han dado adelante alrededor de todo este caso. Hay dos cuestiones aquí fundamentales. Una ha sido el elemento formativo que todo este proceso ha tenido en la cultura ciudadana. Es decir, hoy los ciudadanos, como se había mencionado durante la mañana en algunas actividades, saben, por ejemplo, qué es una apertura a juicio, las fases que eso lleva, saben qué es el procedimiento que lleva un proceso de antejuicio, por ejemplo, que se tiene que nombrar un juez pesquisidor, saben qué es una medida sustitutiva, saben qué es ligar a alguien a proceso, saben qué es prisión preventiva, porque toda esta labor de la CICIG, del Ministerio Público y del juez Gálvez ha sido muy educativa, muy formativa, y creo que eso ha sido sumamente importante. Pero hay otro elemento, y es sentar un precedente y un llamado de atención a todas esas personas que caen en actos ilícitos. Y en esto hay algo sumamente importante que tenemos que considerar, y es la evaluación de costo-beneficio que hace cualquier persona que se siente tentada a abusar de su posición de poder. Y con esto del costo, ¿qué es? El costo es el riesgo a ser capturado. Y el beneficio no es más que la sanción, ya sea penal o social, que sus actos podrían conllevarle. Con lo cual, si anteriormente, al momento de hacer esa medición costo-beneficio, los funcionarios se daban cuenta que simplemente no pasaba nada, que otros alrededor hacían exactamente lo mismo. La pena se olvida, el dinero se queda. Cosas peores, sí. Hay un dicho así, ¿verdad? Donde dice el dinero, ¿cómo es? No, la pena el dinero queda. Esa es una. La vergüenza pasa y el dinero queda. Con lo cual, pues este tipo de conducta se repetía irremediablemente. Y sobre todo pesa también el silencio de muchas personas que son testigos y que no denunciaban o por temor o bien porque no querían perder sus empleos o simplemente por comodidad. Entonces yo creo que eso ha cambiado y ha representado un mensaje importante para aquellos que quieren caer en esa misma tentación. Aunque sí hay que ser honestos, tampoco es que vaya a ser un disuasivo al 100%. Lo miramos con el caso de Fedefood, cuando el señor Jiménez hablaba por teléfono con quien supuestamente le iba a pagar una comisión y le decía por teléfono nada, por teléfono nada. Es decir, lo único que hacen Yo me sé cuidar, dijo una diputada. ¿Sí? De mí no tienen nada, yo me sé cuidar. Yo me sé cuidar. Entonces vamos a seguir cometiendo esos ilícitos, lo único que vamos a hacer es tratar de cuidarnos de todas esas técnicas o instrumentos que utilizan las autoridades de justicia para luego poder sustentar un caso. Que en este caso esperemos que todas estas pruebas, más que numerosas, sean bastante sólidas para poder llevar a un final adecuado este proceso. A ver, nos tiene que quedar absolutamente clara una cosa. Las escuchas telefónicas son un indicio, pero usted tiene que tener de verdad, lo hemos dicho varias veces, el seguimiento de la plata. Usted tiene que tener documentación sólida, no solo de la tabla, documentación del rastreo del dinero, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Fedefútbol. Se trata de hilar todas esas pruebas, de relacionarlas y sustentar una con otra. Esto es como ir haciendo un tejido. Y que tenga congruencia, tenga lógica, ¿no? Ahora voy a Ana Lucía. Solo estoy en las redes, nos dice el doctor Zavala, Valdetti escapando en la noche para visita conyugal, nos dice el doctor Zavala. Y Rodrigo, buen trabajo del MP, pero también se debe destacar el trabajo del juez Gálvez, que tiene casi todos los casos. Sí, es correcto, porque además por mucho tiempo no se tuvo el juzgado A de mayor riesgo, que no aceptaba casos relacionados con CICIG. Ahora ya hay un juzgado C de mayor riesgo, pero estamos entrando prácticamente en la etapa de vacaciones dentro de los juzgados, por lo tanto esto tendrá un trabajo complejo. Nos dice Raúl, ojalá que sean las pruebas las que condenen y no el clamor personificado en un juez. Es correcto. Carlos,
Esta es una etapa del proceso fundamental. Veremos de qué está hecho el MP y la CICIG. Ojalá exista fundamento serio en la acusación OPM. José López nos dice que devuelva lo robado, multa millonaria, pena de cárcel, que sus bienes sean subastados y el dinero pase a los más pobres, es lo que nos dice José. Lamentablemente, en ese tipo de procesos, oiga, se pierde tantísima plata porque regularmente o los políticos corruptos o los narcos, por ejemplo, compran unas cosas tan opulentas que no hay quien las quiera comprar. O sea, autos de ultralujo, caballos, animales exóticos y demás, que para el común de las personas pues no tienen ningún valor más que, pues qué lindo, ¿no? Ana Lucía. Dos puntos. El primero es en el área del juicio. Hay que comprender que todavía esto está iniciando. La etapa que hemos observado en este día y que ha acaparado la atención noticiosa se refiere a la presentación formal de la acusación en contra de Otto Pérez Bolina. Pero hay que entender que el proceso del juicio en sí es bastante amplio, complejo y largo. Y de esta manera, lo preocupante que debemos de contemplar nosotros los guatemaltecos es no dejar de vigilarlo. Hacer también una fiscalía hacia las pruebas que el mismo Ministerio Público va a presentar y a las decisiones, por pequeñas o insignificantes que parezcan, que vayan realizando las autoridades judiciales, de manera que el juicio al expresidente de la República, Otto Pérez Bolina, no deje de ser uno de los temas más importantes. Por un lado. Por otro lado, entender que también de manera paralela se van a estar llevando muchísimos otros juicios. Y hay que ver también cómo, si la prueba presentada en uno de los juicios, que también es presentada en otra también, si es demeritada, empezará también a tener un castigo mediático y social, y de esta manera empezar a darle más argumentos a la defensa de estas personas que presuntamente han cometido diferentes delitos, entre ellos asociación ilícita, cohecho pasivo y también defraudación aduanera. Hay que contemplar eso, pero además ver más allá del juicio, de la sentencia y de la ejecución de ella, sino que contemplar también qué modificaciones se van a ir realizando en el sistema para evitar que otro Otto Pérez Bolina, otra Roxana Valdetti, otro Juan Carlos Monzón y otros así de línea de personajes que hemos conocido ahora recientemente vuelvan a aparecer. Hay que entender que no solo es el personaje el que llega con malas intenciones o con experiencia para poder realizar actos delictivos, sino entender que la institución, el sistema, les está permitiendo también realizar estos hechos delictivos y debemos de buscar la manera para irlas atacando. Me preocupa de sobremanera que hasta el momento las nuevas autoridades, organizaciones internacionales, organizaciones también encargadas del tema de la corrupción, no estén poniendo en agenda de discusión nacional la manera en la que pretenderíamos que se vayan modificando la operativización de las aduanas, por ejemplo, de las diferentes líneas que existen en la SAT, del tema de los vehículos en la SAT también, en los hospitales nacionales. No se está hablando todavía de las modificaciones, y si se empiezan a analizar ya, como por ejemplo el tema de la subasta en las contrataciones para los hospitales, todavía no se ha hablado también de la propuesta en sí, en papel, para ver qué modificaciones se van a realizar. Me preocupa de sobremanera además también que las autoridades electas, que no van a tener presencia en el Congreso de la República, no nos hablen tampoco de qué especie de alianzas se van a hacer para poder realizar estos cambios de los que estamos hablando. Si no hablamos de los cambios a futuro, de nada nos servirá que le quiten todo el dinero y encarcelen con cadena perpetua a Otto Pérez y a Roxana Valdetti. ¿Por qué? Porque habrán otros personajes. ¿Por qué? Porque la estructura detrás que ha manejado todo esto sigue ahí y no sabemos cuáles son los nombres. Yo les tengo una pregunta al respecto. Vamos a las redes con acusación OPM. Mario nos dice, solo falta que Estados Unidos los pida para enjuiciarlos por lavado, que los manden, así el gobierno se quita una brasa, dice Mario. Noemí, tomo sus palabras, debe de ser un trabajo impecable el del Ministerio Público, es justicia para el pueblo, se lo deben, dice Noemí. María Fernanda nos plantea 28 millones que podrían estar invertidos en salud pública o no, lamentable, es lo que nos dice María Fernanda. Alexis, y ahora que están de haraganes los magistrados y jueces de la Corte Suprema de Injusticia, es lo que dice Alexis. Mario, citando al licenciado Ortiz, lo que nos falta en esta sociedad es educación cívica para entender el sistema, nuestros derechos y los procesos.
si en algún año ha habido un crecimiento exponencial en ese tipo de educación, Mario, ha sido en el 2015. Este año. Aunque sí te he de decir que eso es nada más un elemento, es decir, Sí. la corrupción tiene raíces que pasan desde los factores histórico-culturales, que justamente la educación cae dentro de eso, es decir, todo lo que hablábamos sobre no hay obra sin sobra, hay que robar pero solo un poquito, y todos esos dichos que el diezmo es permitido. O la ley del más vivo de nuestro querido Quique Godoy, ¿no? Ah, sí, la ley del más vivo. O sea, Mientras no me cachen. mientras no me eso se cachen. cambia justamente con educación y a través de todos esos procesos formativos, y ahí el enfoque es eminentemente de moral y de ética. Pero como bien decía Ana Lucía, hay otras causales que son de índole institucional y son de índole económico, con lo cual tenemos que trabajar sobre los factores educativos. La moral es cierto, pero no es lo único que hay que hacer. En los temas institucionales hay que fortalecer la democracia. ¿Y cómo? Fortaleciendo los procesos de organización. Hoy tenemos una sociedad mucho más participativa que controla más, fortaleciendo el organismo judicial, fortaleciendo la libertad de expresión. Únicamente a través de estos valores culturales de la democracia va a ser posible también ir corrigiendo esta situación. Sabemos de antemano que el Estado lógicamente tiene la necesidad de atribuir o de delegar ciertas funciones de la administración pública a ciertas personas, y muchas de estas funciones pasan por la distribución de los recursos. Si estos recursos, esta distribución de los recursos no es adecuadamente controlada por la población, pues lógicamente se da lugar a esa discrecionalidad, a esas arbitrariedades, con lo cual hay que controlar mucho que no se pueda manejar el dinero a sabor y antojo, y mucho menos que se dé una concentración de poder. Y por el otro lado, en los factores estructurales, definitivamente hay ciertos elementos que emergen o surgen de las regulaciones estatales. Y acá, por ejemplo, algunos estudios demuestran que aquellas economías en las cuales hay una sobreprotección a la industria, por ejemplo, en donde hay control de precios, en donde hay muchos subsidios, muchos servicios subsidiados, en donde hay una política de tipo de cambio diferencial, son sociedades que tienden mucho más a la corrupción. Es decir, tendrían una tendencia a tener una corrupción mucho mayor que aquellas sociedades que no tienen estas características. Entonces, definitivamente, para cambiar esta situación hay que pasar por eso. Las modificaciones institucionales, las modificaciones legales y la parte educativa. Analizar bien qué fue lo que falló aquí, ¿verdad? En dónde estuvieron las puertas abiertas. ¿De qué manera llegaron esos personajes a los puestos de poder? Y todo eso hay que revisarlo. De hecho, la ley electoral y de partidos políticos tiene un rol fundamental en los factores institucionales, porque no se puede fortalecer la democracia mientras no se pongan regulaciones al financiamiento privado, y aquí el que paga las canciones es, como se dice, ¿verdad? Es finalmente quien las pide, ¿no? Claro, pero yo difiero en un tanto de lo que plantea la licenciada Ortiz, porque entiendo que ha habido un cambio, y lo que hoy estamos viendo no tuvo un solo cambio legal. No ha habido un solo cambio en cuanto a la ley. Nada. Está Nada. en proceso. Proceso. En cuanto Pero a la ley, Pérez Molina está siendo todavía. procesado con las mismas leyes con las que llegó. Pero Roxana por lo Valdetti está menos siendo ya se procesada desató con las ese leyes que proceso. llegó. Están en las leyes ya en el Congreso de la República. No es que yo no quiera los cambios a las leyes. Y si pierde vigencia el tema, se cae. Yo estoy de acuerdo. O sea, entiendo la necesidad fundamental de reestructurar el sistema político desde la legislación, de reestructurar la ley de servicio civil desde la legislación, de cambiar la ley de compras y contrataciones del Estado desde la ley, pero entiendo bien que hay otro factor, que es un factor de voluntad, un factor humano, un factor de compromiso social, que ese tampoco se puede perder. Se necesita uno y otro, no uno u otro. Sí. O sea, porque lo que estamos viendo hoy se dio con la misma ley que había, con la misma estructura legal que había. Los cambios, por ejemplo, lo de Manuel Valdizón, no hubo una sola modificación a la ley electoral y de partidos políticos para que él no llegara. Sí. Y hay que decirlo que el tipo, comenzando este 2015, lo estamos perdiendo de vista por todos los cambios, pero tenía prácticamente, ¿qué? 47, 49 puntos de intención de voto al comenzar el año electoral. Pero sí te voy a decir una cosa ahí, Juan Carlos, que tenemos que ponernos a considerar es, finalmente todo esto se destapa, sale a luz, y las autoridades ahora están tras las rejas, porque el tema del combate a la impunidad fue un tema de la agenda extranjera. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar también
de corregir. El combate a la impunidad tiene que constituirse en una agenda nacional, no debe responder únicamente a una agenda extranjera. Claro, está bien. Eso nos ha ayudado a nosotros muchísimo y de hecho nos ha resuelto parte de los problemas y nos ha traído muchos beneficios, pero ¿hasta cuándo los guatemaltecos vamos a ser capaces de liderar nuestros propios procesos y nuestras propias prioridades? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea, pero también tenemos que entender que durante décadas hemos visto la corrupción como normal. Sí. Como sociedad no teníamos dimensión del daño que nos hacíamos a nosotros mismos, tolerando las pequeñas cosas que efectivamente generan grandes actos corruptos. Hemos hasta premiado a aquellos que Por roban. supuesto, desde el que se roba la medicina del ICS y la va a vender, desde aquel que, hombre, qué pilas, que consiguió un contrato realmente oscuro en X, Y o Z institución, aquel que le vendió de manera espuria X, Y. Oiga, hoy salió a luz un caso donde a lo que le robaron fue a los bolígrafos, a los lapiceros. Es que hay que ser serios. Vamos a las redes, estamos con Acusación OPM como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Samuel, todos los guatemaltecos marcamos un precedente. Anticorrupción, ahora que las autoridades dirigentes hagan su trabajo. Quetzalumán, faltó el que no tranza, no avanza. Los medios pueden ayudar a cambiar la cultura. Son grandes. Sí, Quetzalumán siempre tiene ese caso tan jocoso. Debería de ir a la cárcel y ver que tiene su compu y sigan trabajando en las aduanas. El robo sigue, los dos Sotos y Rox siguen, es lo que nos dice Raúl. Una sentencia condenatoria sería solo la mitad, la otra será el Abastecimiento de las instituciones, ¿no? del sector justicia, sí. Okay. El doctor Hernández nos dice, independientemente de la sentencia, en 2015 quedará marcado como el año en el que el pueblo defendió al país. Funda Cívica, que por cierto, le agradecemos que muchas veces nos cita de lo que estamos expresando en este espacio. La moral por sí sola es insuficiente, la formación ciudadana es la columna vertebral del futuro. Sí. Brandon nos dice que las pruebas del MP sean contundentes en contra de OPM y que se lleve el juicio con transparencia y no más privilegios. Brandon, ¿y qué pasó con